Hay en la Asamblea Nacional un debate respecto a esta ley, una ley de seguridad digital que crea un sistema y subsistema encargado de reaccionar y tomar decisiones en el entorno digital. También establece sanciones de hasta 50 salarios básicos en algunos casos, pero ya se levantan algunas alertas sobre el tratamiento de esta normativa y lo que podría representar para el pleno ejercicio de la libertad de expresión, incluso para la vida cotidiana de los ciudadanos y su derecho a la privacidad. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego. Bienvenido. Les saludamos Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. Comentábamos extra micrófonos que no se le ha dado tanta atención a esta ley a pesar de la gravedad de las cosas que se incluyen en este proyecto. Usted nos mencionaba que fueron parte en primera instancia en el primer debate de esta normativa, compartieron alguna información, pero del borrador que recibieron a lo que ahora mismo se está tratando hay una diferencia bastante considerable. ¿Qué alertas se ha encontrado que la ciudadanía debe conocer y que los asambleístas deberían también explicar? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Efectivamente, estamos ante un proyecto de ley que levanta muchas alertas porque, en primer lugar, nos está generando un régimen sancionatorio para las actividades en el ciberespacio. Ahora, la pregunta que les hago a ustedes y al público es: ¿quiénes realizan actividades en el ciberespacio? Y la verdad somos todos. Somos todas las personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, las que tenemos redes sociales, las que tenemos páginas web, y ese es el ámbito que está regulando esta ley. Lo que nos dice es que ahora todos quienes generamos este tipo de actividades tenemos que establecer medidas de seguridad, y eso es una intención loable y demás. El problema es que no todos estamos en la capacidad de establecer esas mismas medidas. No es lo mismo que una panadería tenga una página en Instagram, en TikTok, que un banco con su plataforma digital robusta y demás, que sí puede asumir estos costos. Entonces, en primer lugar, la preocupación es que transversalmente todas las personas que tenemos actividades digitales seremos sujetos de sanciones, y ahí viene el punto ideológico medio complicado de la ley. Estas sanciones impuestas por el Ministerio del Interior. Se le estaría dando la rectoría de todos estos temas a la Autoridad de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué al Ministerio del Interior? ¿Qué tiene que ver el Ministerio del Interior? ¿Por qué va a estar eso bajo su competencia? El argumento que se está manejando es ahorita la bandera de la inseguridad, ¿no? Entonces, como tenemos que combatir contra la inseguridad, entonces el Ministerio del Interior es el primer llamado a esa lucha, y por ende el equipo de ciberinteligencia o de temas tecnológicos de la policía es quien estaría a cargo de estos temas. Pero esto nos ubica al Ecuador en una tendencia en que ningún país está desarrollando. Es decir, si nosotros vemos en otros países más maduros en estos temas, ¿quién está a cargo de la ciberseguridad, de la ciberinteligencia? Normalmente son agencias independientes, porque justamente se quiere evitar temas de vigilancia, se quiere evitar temas de control excesivo al sector privado, y en Ecuador pues nos estaríamos yendo por otra línea. Estamos hablando de control y censura para quienes hacemos uso de los medios digitales en general. No hablo solo de los medios de comunicación como este, por ejemplo. Correcto. Sino en general. En general, y no solo las redes sociales. Estamos hablando de todo tipo de plataformas, es decir, un comercio electrónico, una página web donde nosotros compramos alimentos, medicinas. Eso termina siendo afectado también por el alcance de esta ley. Y lo dice claramente, el ámbito de aplicación es personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que tengan actividad en el ciberespacio. ¿Y cuáles serían los artículos claves que atentarían en este caso a esta libertad que tenemos de expresarnos en las redes sociales? Uno de los temas críticos adicional al régimen sancionatorio es justo lo que comentan, y es que en el artículo 82 y 83 de este proyecto se menciona una disposición que le llaman de derecho de acceso a la verdad de los hechos. Y eso, digamos, cuando suenan muy bonitas las cosas, suelen tener una carga ahí que hay que ponerle el ojo, ¿no? Y estos artículos justamente lo que están generando es, sí, un derecho a la ciudadanía a estar correctamente informada, pero sobre una carga de a cualquier persona que maneja información en el ámbito digital, de disponer de herramientas, de procesos, de plataformas para transparentar
esa información, esas fuentes, básicamente la información que se maneja. Entonces, yo les ponía un ejemplo, ni siquiera todavía aplicado a los medios de comunicación, que creo que serían los que tienen una carga importante en su ámbito digital, ¿no? Pero, por ejemplo, un influencer, una persona que en Instagram, en TikTok tenga 5,000, 10,000 seguidores, que de repente tenga que poner a disposición del Ministerio del Interior quiénes son sus contactos, cómo maneja el tema de sus contraseñas en el teléfono. Se vuelve absolutamente impráctico esto, ¿no? Ahora, en este proyecto de ley se habla de la creación de un sistema de protección y de reacción frente a amenazas y escenarios que se presenten en los entornos digitales. ¿En qué consistiría este sistema de protección y de reacción? ¿Y quiénes son los que protegen y quiénes van a ser los que reaccionen? Bueno, ese es un factor que más bien nosotros, digamos, sí tenemos que levantar como importante en estos momentos para el país. Y es que Ecuador sí tiene pendiente cierto nivel de regulación en temas digitales. Es decir, no podemos tapar el sol con un dedo y pretender que estamos por fuera de estas necesidades mundiales. Los ataques cibernéticos son pan de cada día, tanto para el sector público como para el sector privado. Entonces, sí se necesita una gobernanza, sí se necesita un apoyo desde el gobierno para atender a esta realidad en la que cualquier sistema puede ser violado por algún ciberdelincuente, no solamente nacional, sino extranjero. Ahí es donde un poco las barreras geográficas se caen, pero siempre atendiendo un poco la realidad del país. Con este proyecto, no solo que estamos creando este Sistema Nacional de Seguridad Digital, estamos en la parte burocrática creando un Comité Nacional de Ciberseguridad, estamos creando una secretaría de ese Comité Nacional con facultades administrativas, estamos creando un observatorio de temas digitales y estamos creando un centro de atención para digamos, violaciones de seguridad. Entonces, en una misma ley se están creando varias instituciones, se está complejizando también la forma en la que este tipo de actividades se deberían manejar, ¿no? Ahora, se establecen también sanciones, Diego. ¿Qué tipo de sanciones y en qué tipo de casos? ¿Hay grados de gravedad, digámoslo así, valga la redundancia, escalas de gravedad? Efectivamente, la ley el proyecto de ley nos establece 3 niveles de sanciones: faltas leves, graves y gravísimas, nos dice. Las gravísimas pueden llegar hasta los 100 salarios básicos. Esto quiere decir más de $45,000 en una sanción. Y básicamente, otra de las preocupaciones que nos alerta es que no están claras las conductas sancionables. Nos dice, por ejemplo, un artículo que dentro de las faltas gravísimas está el no reportar al Ministerio del Interior de manera adecuada las medidas de seguridad tecnológicas que establezcamos. Pero ¿cuáles son esas medidas tecnológicas? Eso puede ser entendido desde un control de contraseñas en la computadora hasta la instalación de un antivirus, pero eso no los dice la ley. Entonces, esa discrecionalidad que finalmente el Ministerio del Interior puede llegar a tener para la aplicación de estas multas es muy amplia y eso nos preocupa. Usted dice que esta ley que está en estudio en la Asamblea es sancionatoria. Sí. ¿Podría correrse el peligro entonces de que esta ley sea utilizada como un instrumento para consolidar una propuesta de gobierno autoritario? Porque un gobierno que invade una embajada, que secuestra a un determinado personaje, que militariza por una protesta de comuneros en Olón, por ejemplo, puede hacer lo que sea. Lastimosamente tengo que decir que puede ser una puerta de entrada para un esquema de vigilancia, para un tema de hipercontrol de las actividades del sector privado. Peligrosísimo porque al ser temas digitales, en primera instancia queda por fuera del radar de las personas, del ciudadano común, que no se preocupa tanto por estas temáticas porque son técnicas, pero en la práctica pueden generar estas problemáticas. Entonces, estamos hablando que todo lo que implica el activismo digital, todo lo que implica las actividades privadas en el sector digital pueden empezar a ser monitoreadas directamente por la policía. ¿Cuáles son las expectativas que tienen quienes están preocupados del tema de que en la Asamblea pues se frene esta posibilidad? Porque usted nos decía que la propuesta inicial era una y ahora es otra. ¿Qué nomás puede cambiar peligrosamente? Claro. Bueno, digamos, en estos momentos la idea
principal es generar conciencia. Es decir, nosotros somos del gremio de tecnología del Ecuador, pero como les decía, esto no solo le afecta a las empresas de tecnología, les afecta a todas las empresas. Puede ser una panadería, un restaurante, una farmacia, hasta un banco. Es decir, pasa por todas las personas que tengan actividades digitales. Nuestro primer objetivo es generar esa conciencia, generar esa alerta para que todas las personas se involucren en el diálogo. Son personas y son entidades que van finalmente a ser sancionadas. El ciudadano común puede ser sancionado directamente. Entonces, ese es nuestro primer punto. Y ya a miras de la conversación con la Asamblea, lo que buscaríamos es que se dé la oportunidad de habilitar un poco más el diálogo. Es decir, que se revisen no solamente nuestras visiones, sino la de la mayor cantidad de actores que sean posibles para construir una ley que, vuelvo y repito, sí es necesaria. Necesitamos un marco que proteja la información digital y la ciberseguridad del país, pero moderadamente, digamos, atendiendo también a las buenas prácticas internacionales. ¿El ente rector debería ser el Ministerio de Telecomunicaciones? Claro, en todos los países del mundo, cuando se crean leyes de ciberseguridad independientes, normalmente van atadas con la creación de una agencia de seguridad digital o de ciberseguridad. En el Ecuador, atendiendo también a nuestra realidad presupuestaria y demás, la idea no es crear otra vez una nueva institución, y en gran medida el Ministerio de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información es quien debería asumir este tema. Y hay un tema importante que me parece clave resaltar también. Pensemos también que hace 2 o 3 semanas se acaba de nombrar a la primera autoridad de protección de datos del Ecuador. Y este es un sistema, es todo un esquema regulatorio que cubre ya muchísimos de los temas que este nuevo proyecto de ley pretende generar. Nos topamos con otro problema, una duplicidad de los sistemas, de las sanciones, de los controles. Ya vamos a tener una superintendencia con plenas capacidades de sanción. Acordémonos que con la ley de datos también hay multas para las organizaciones. Entonces estaríamos con esta problemática de que una organización ante un problema de seguridad digital tiene a la superintendencia de datos multándole, por la misma conducta tiene al Ministerio del Interior haciéndole un seguimiento y se vuelve pues inmanejable los temas digitales. Esta ley tal como está planteada, con los cambios que se han introducido, sin la debida socialización o consulta, ¿podría convertirse en un futuro cercano o inmediato en una herramienta para invadir la privacidad de los ciudadanos? Efectivamente. Uno de los temas que también nos alerta mucho es en la parte de principios y definiciones de esta ley. Hay apreciaciones, hay aproximaciones al manejo de información que están contrarias a lo que la ley de protección de datos nos dice. Por un lado, esta ley nos dice un poco, se tendrán que poner a disposición y disponibilidad del ente rector algunos temas, y más bien la de protección de datos nos dice, no, mientras mayor confidencialidad, mientras mayor medidas de encriptación tengamos, pues mejor. Acá por otro lado nos dicen, no, siempre manténganos una puerta abierta a nosotros para revisar cómo están manejando las cosas. Para sopesar, la ley tiene cosas buenas y tiene cosas peligrosas. Sí, efectivamente. ¿Qué hay más, peligroso o bueno? Peligrosa sin duda, eso sí también. Y eso es lo complicado. En el balance, los temas críticos y complejos y que tienen que ser revisados son mayores. ¿Y han podido conversar nuevamente con los legisladores que están a cargo del tratamiento de esta normativa? ¿Qué les dicen, qué explicaciones les dan frente a estos cambios y estas alertas? Sí, efectivamente, y también tenemos que aceptar, el día de ayer hubo bastante apertura por parte de los asambleístas, tanto a cargo como el proyecto, como otros asambleístas interesados en entender con mayor profundidad el alcance del proyecto. Yo tuve la oportunidad de ayer comparecer en el pleno de la asamblea. Son tiempos reducidos, son 4 o 5 minutos para exponer, pero se alcanzaron a dejar los mensajes claves. La idea a partir de ahora es que, como se suspendió la sesión para el segundo debate, se cuente con algunos días para que la propia comisión que está a cargo revise estas alertas principales. Creemos que es difícil que se genere el cambio de 180 grados que estamos proponiendo, pero tenemos la esperanza de que se generen, al menos en los puntos críticos, algunas mejoras. Acá hay un oyente nuestro que nos escribe y que me parece interesante su reflexión. Dice, el objetivo son los periodistas digitales. Se han dado cuenta de que los noticieros digitales, que ahora hay muchos, son los más seguidos, los más escuchados. Fue
¿Puede correrse este peligro? Claro que sí. Nuevamente, en los artículos del proyecto 82 y 83, cuando desarrollan este tema de derecho de acceso a la verdad, se pone muy en contraste lo que públicamente un medio digital podría exponer, ¿no? Y sobre todo bajo el control y el monitoreo de la policía, que no son palabras menores, ¿no? Por supuesto. Entonces, muy preocupante. Y ese también es nuestra invitación, y es a que lean el proyecto. O sea, si es que necesitan mayor profundidad del tema, ahí está el texto, revísenlo y vean que no estamos exagerando, que los temas están escritos. Y que los diputados tengan, los legisladores tengan la sabiduría de no... Correcto, de no leerlo y revisar bien claro. cuál es, ni siquiera diría el entre líneas, lo que textualmente está diciendo ahí, ¿no?